Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Bolsa al Día, un espacio que en cada momento trata de acercarles las claves de los mercados a nivel mundial. Si quieren conocer más datos de nosotros o de nuestros servicios, deben más bien, visitar nuestra página robertomoro.com. En ella encontrarán la sección de formación con un curso básico de bolsa, otro avanzado en operativa bursátil, sobre todo desde el lado del análisis técnico, y otro personalizado, cara a cara, para aprender a operar como un profesional. También encontrarán la forma de acceder a nuestro servicio de informes diarios, tanto value como técnico, y un nuevo servicio de consultorio todos los martes y jueves. Por último, un detalle de los servicios financieros que ofrecemos como agente financiero de Esfera Capital. Asesoramiento, gestión discrecional, inversiones colectivas, SICAVs, fondos, etcétera, así como intermediación en cualquier herramienta. Y sin más, comenzamos el análisis de hoy. El conjunto de las bolsas a nivel mundial se siguen moviendo bajo los mismos parámetros o con los mismos condicionantes que desde hace meses. Por un lado, el tema del coronavirus y por otro, evidentemente no meses, sino solamente el último mes, la publicación de los resultados empresariales, ¿no? Ya por la epidemia del coronavirus son más de 2.000 fallecidos en China y más de solo en China y más de 74.000 infectados, en un proceso que, como no podía ser de otra manera, tiende a su globalización y que hoy ha tenido un nuevo efecto pernicioso, dado que Rusia prohíbe la entrada de ciudadanos chinos. Y por otro lado, hemos conocido también un estudio de Bank of America, en el que nos habla de que los gestores a nivel global suben su exposición a bolsa hasta máximos que no se veían desde septiembre de 2018. No digo que haya que hacer ninguna comparación porque eso siempre es odioso, aunque también por otro lado es cierto que la historia tiende a repetirse. Y fíjense que esto es comienzos de octubre de 2018, justo cuando los niveles de exposición a la renta variable eran muy similares a los que hay en el momento actual, ¿no? Y observen que lo que sobrevino en el transcurso de un trimestre fue una caída de un 20%. Insisto que no tiene por qué volver a pasar nada similar. Hoy por hoy el escenario sigue siendo el que es, bastante alcista, ¿no? Eh, por otro lado, y en el ámbito doméstico, tenemos que hablar de lo que ayer supuso la noticia importante, la aprobación de la tasa Tobin, que entrará en vigor en cuanto sea publicado en el BOE. Eh, una tasa que sin duda va a tener su efecto pernicioso en la contratación de los principales valores bursátiles en España, porque al final los intermediarios, y sea cual sea además el tipo de intermediario del que estemos hablando, al final esos costes los va a trasladar, ese 0,2%, los va a trasladar al inversor final, con lo cual claro que va a tener un coste. De hecho, en países europeos en los que la medida también ya ha sido implantada, no hay más que ver que en Italia, por ejemplo, ha supuesto un descenso en la contratación de un 10% de los títulos domésticos que sobrepasan un volumen determinado de capitalización bursátil, ¿no? Eh, Así que bueno, atentos también un poquito a la incidencia que esto va a tener, aunque no creo que vaya a ser ni mucho menos determinante en la evolución, ni siquiera endógena, de los índices, ¿no? Eh, por otro lado, unos índices que, como vemos aquí en el caso del S&P 500, ayer tuvieron un retroceso muy leve. El S&P 500 de apenas no llegó al 0,3%. Por lo tanto, nada del escenario general está afectado. El Dow Jones también, una caída un pelín superior, pero observen que el Nasdaq ayer tuvo un nuevo máximo histórico y el Nasdaq Composite también un nuevo máximo histórico. Todo esto pese a que, digamos que las caídas se produjeron casi como consecuencia exclusivamente del profit warning que hizo Apple, en el sentido de que sus resultados o sus ingresos, así como sus ventas trimestrales, no van a poder estar a la altura de lo esperado,
eh, como consecuencia de los problemas de abastecimiento en algunas de producción y demás en algunas provincias chinas, ¿no? Y sin embargo, Apple a duras penas cayó un 1,8%, movimiento que además fue compensado por otros de los grandes, tipo Facebook, tipo Alphabet, tipo Microsoft y sobre todo Tesla, que subió más de un 7%, hasta, insisto, determinar que los dos Nasdaq ayer tuvieran un nuevo precio de cierre histórico, luego máximos históricos. Luego, aquí no pasa nada. De hecho, hoy los futuros vienen augurando también subidas de un 0,3, 0,4%. Así que, en principio, el escenario es el que es, hoy por hoy alcista y no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Por otro lado, como vemos, el bono europeo, aunque está repuntando ligeramente, digamos que en las dos últimas semanas se está lateralizando mucho sus movimientos. El T-bond también bastante lateral, pero circulando por zonas especialmente altas. El crudo que está, como parecía previsible, teniendo un rebote toda vez que tocó la zona de soporte cercana a los 50 y desde ahí está rebotando en un movimiento que no sabemos muy bien cómo los mercados interpretarán, porque estos precios de 53 dólares el barril pues suelen significar, digamos, una especie de neutralidad para lo que es la evolución de las bolsas, ¿no? Y solamente caídas o subidas importantes, y sobre todo en función de por qué en cada momento se estén produciendo, pueden implicar también movimientos en uno u otro sentido en la bolsa, ¿no? Pero no parece que este movimiento obedezca a nada que deba preocupar especialmente a la evolución de las bolsas, por cuanto lo único que ha hecho parece incluso un movimiento técnico, es decir, rebotar en un soportazo como suele suceder. Pero sí hay algo que me está llamando mucho la atención y es la evolución del oro. Observen que está siendo capaz de romper incluso por encima de la zona de 1600. Vamos a ver si lo confirma. Yo esperaría a ver precios de cierre por encima de 1620 para empezar a confirmar que efectivamente y sin solución de continuidad podría protagonizar un movimiento en el medio plazo que lo llevara a 1800, tremenda resistencia horizontal, y por qué no a sus máximos históricos en 1923. Insisto, en un movimiento que evidentemente no se va a producir a corto plazo y que tendrá sus pausas, pero me extraña que con unas bolsas prácticamente todas ellas en máximos históricos, si hablamos de los americanos, o unas bolsas europeas que acaban de romper también resistencias, en algunos casos de mucha consideración, como son los máximos históricos en el DAX, pues sí es de extrañar este movimiento. Recordemos que el oro sobre todo se suele mover en un entorno de inflación, que no es el caso, o en un entorno en que especialmente las bolsas se encuentran en un proceso correctivo importante, que tampoco es el caso. Por eso digo que me extraña un poco, ¿no? Y en el caso de los índices europeos, observen que el movimiento de ayer, que ya está siendo corregido en gran medida hoy, pues a duras penas ni siquiera llegó a protagonizar un intento de pullback, de búsqueda de niveles de 13.600, nivel por debajo del cual a corto plazo empezaríamos a cuestionarnos la continuidad del escenario alcista, y aún así solo en el corto plazo. Y sin embargo, pues observen, sigue evolucionando al alza. El CAC 40 también recuperando los niveles previos, incluso ya está por encima de la jornada del viernes, o el Eurostoxx 50 volviendo ya de otra vez a su zona de máximos, que ya sería la quinta jornada consecutiva que en máximos intradiarios toca esa zona, ¿no? El índice sectorial bancario europeo le cuesta, como ven, le cuesta, pero al fin y al cabo sigue consolidando por encima de esos 99,50, que en definitiva es la zona importante, y el IBEX, que a corto plazo pues parece ser el mejor, ¿no? Camino del primer nivel que venimos mencionando desde que rompió la zona de 9.700 y era el objetivo en 10.100. Ese parece ya un empeño menor, puesto que estamos a un 0,5% de cumplir ese objetivo. Luego tenemos que plantear nosotros algo más ambiciosos. El primero, la resistencia horizontal que presenta en la zona de 10.300 y sobre todo los 10.650. Ahí lo tienen. Ese perfectamente, en un contexto en el que las cosas simplemente sigan como parecen estar, ese parece ser un objetivo importante para el IBEX, al menos en el corto plazo. Bueno, pues en principio este es el escenario que tenemos.
como ven, nada ha cambiado, pero a mi entender sí que ha quedado reforzado el escenario de continuidad alcista. ¿De acuerdo? Que ni siquiera, insisto, una jornada como la de ayer apenas empaña esa evolución. Pues nada, espero que esto les pueda servir de alguna ayuda. En todo caso, bueno, no pasa nada por tener una opinión más. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y feliz negocio como siempre.